Muy buenos días a todos los hermanos y amigos y público en general. Vamos a pedir que Cristo bendiga su palabra a través de una oración. Señor Jesucristo, Padre amado, a ti me dirijo esta mañana para darte gracias por la vida nueva que me has dado y porque estás dando vida nueva también, Señor, a cuantos de tus hijos, aún a los que no te conocen. Te pido que bendigas tu palabra y que estas palabras lleguen a nuestros corazones, a nuestra mente y podamos aplicarlo en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo en todo el mundo, bendice a tu pueblo aquí en Trujillo y bendice especialmente a tu pueblo, a tu iglesia, que somos cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, una vez más, buenos días a todos, hermanos. Hoy tenemos esta porción tan linda de la palabra, acá en Romanos 5, y ahí también tener sus Biblias. Quisiera que ustedes también vayan con sus Biblias. Me ha resultado un poco compleja este tema de Adán y Cristo, pero aquí está. Vamos a hablar dos puntos importantes: la herencia de Adán y la herencia de Cristo. Todo eso involucra en este pasaje de Romanos 5, del 12 al 21. Primerito comenzamos pues con la herencia de Adán. ¿Qué herencia es lo que nos dejó un padre? ¿No? Puede ser su buen ejemplo de vida, puede ser su mal ejemplo de vida, puede ser dinero, puede ser propiedades. Siempre en el mundo algo heredamos de nuestros padres. En nuestros genes, en nuestra sangre, corre muchas heredades de nuestro padre físico. Y aún así también viene en nosotros una herencia espiritual. Entonces vamos a analizar qué hemos heredado en primer lugar de Adán. En el versículo 12, ahí encuentro la primera herencia que nos deja Adán. Voy a leerlo y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Este versículo, que es la base de ese pasaje bíblico, muchas veces cuando empezamos nuestra carrera cristiana lo entendemos que la muerte humana viene por la culpa de Adán. Pero cuando analizamos y vamos creciendo, ¿qué murió de Adán? Vamos a encontrar que no es la muerte humana, va a ser algo más. En primer lugar, nos heredó Adán a nosotros el pecado. El pecado, ¿no? Nosotros sabemos entender claramente qué es el pecado. Y eso es lo primero que hemos heredado, el pecado de Adán, a través de todas las generaciones, y todos los niños que van naciendo cada día, nacen con su herencia de Adán, el pecado. Nosotros no necesitamos definirlo al pecado, pero esa es la primera parte y negativa que nos ha dejado Adán. Pues vamos a ver enseguida después lo que heredamos de Cristo. Pero aquí heredamos el pecado. Pero ese pecado condujo a una muerte. Muchos piensan que es la muerte humana. Yo también en mis inicios pensé que era la muerte humana que hemos heredado, por lo cuanto dice aquí: por cuanto todos pecaron. Entonces todos los que pecan mueren. Pero aquí hay que mirarlo con mucha pauta, mirar el pecado, en qué consistió el pecado de Adán. Nosotros conocemos que el pecado de Adán
consistió en que él le dijo, Dios le dijo, mira, hijo, aquí hay 3 árboles, de todos puedes comer, pero un favor especial, no comas del fruto de la izquierda, porque ese fruto que está ahí es para el conocimiento del bien y del mal, y yo no quiero que tú conozcas ni el bien ni el mal, solamente me obedezcas cada vez que yo vengo a visitarte. Así que puedes comer el árbol de la derecha, que era el árbol de todas las frutas, el árbol del centro, que es el árbol de la vida, pero no comas el árbol del conocimiento del bien y del mal. No estés comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lamentablemente conocemos también a través de la historia que nos relata que Adán, no lo dice, pero intuimos que él conversó con su esposa, Eva, y le dijo, Dios me ha dicho esto, y no comas del árbol de la izquierda, del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comamos, vamos a morir. Sabemos que el tentador estuvo allí, tentó a Eva, tentó a Adán, consecuentemente, y ambos comieron del fruto prohibido, ¿no?, que era delicioso para ellos. Entonces pecaron. Ahí ingresa el pecado a la humanidad. Pero queremos analizar de qué muerte fue. ¿Murió Adán realmente, físicamente? Para que a veces muchos entendemos en nuestros inicios que la muerte de Adán fue una muerte física. Pero cuando vamos profundizando la lectura de la palabra, llegamos a Génesis 5:5, y ahí está toda la genealogía de los hijos de Adán, y ahí nos relata que hay un hombre que vivió 970 años, el más viejo, Matusalén, pero también el segundo más viejo fue Adán, 930 años, y el más que murió más jovencito, Enoc, de 365 años. Entonces, aquí no vemos que la disciplina fue la muerte humana, porque él vivió 930 años y de ahí recién murió humanamente. Entonces, entendemos que se trata de la muerte espiritual. Y para ver la muerte espiritual, de qué se trata, cómo es que deduzco que Adán murió de muerte espiritual y nosotros hemos heredado la muerte espiritual. Para mí eso es lo lógico delante de los ojos de Dios, pero hay que demostrarlo, ¿no? Recordemos que también en Génesis 1:26 Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no?, que dice a su imagen y semejanza. Nosotros hemos tenido como 3, 4 prédicas a través de este año para conocer quién es Dios. Y entre ellas hemos logrado entender que Dios, así como somos la imagen y semejanza de Él, Dios tiene un cuerpo, pero es un cuerpo espiritual, y nosotros tenemos un cuerpo humano. Dios tiene alma, nosotros tenemos alma. Dios tiene espíritu, y nosotros, sus hijos, debemos tener espíritu. Entonces, cuando lo creó a Adán a su imagen y semejanza, en el capítulo 2, versículo 1 de Génesis, dice Dios que creó todo lo que creó, era bueno en gran manera. Bueno en gran manera significa perfecto. Perfecto, ¿no? Entonces, hizo a Adán y a Eva un ser perfecto. Es decir, perfecto ¿en qué sentido? No en su manera de vivir, porque eso le tocaba ya a Adán y a Eva vivir siendo perfectos en su manera de vivir. Eso fue el reto de Dios. Pero Dios les puso la esencia
de la perfección, que es el espíritu con minúscula, el alma y el cuerpo. ¿Dónde dice esto? Esto lo vemos, estas tres partes del hombre, del ser humano, como son las tres partes de Dios, lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Ahí Dios, a través de la pluma de nuestro hermano Pablo, ahí nos dice que el hombre se santifique en sus tres áreas de su vida, que sea santo en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Entonces ahí nos da a entender que el ser humano Dios lo hizo allá en Génesis 1:26, a Adán lo hizo y a Eva los hizo con ese propósito, que ellos tengan también la imagen y semejanza de Dios, espíritu con minúscula, alma y cuerpo. Entonces aquí ya vamos viendo el panorama de todas estas cosas. Entonces la muerte, si Adán vivió 930 años, que murió. Su cuerpo no murió, su alma no murió. Nos queda que murió su espíritu. En la Escritura, morir también es sinónimo de dormir. Entonces vamos a demostrar, mirando nosotros, que esta muerte espiritual, que le llama también el Señor el dormir, ocurrió. Y tenemos varios pasajes bíblicos en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, en donde Dios despierta el espíritu dormido de algunas personas. Que los nombra. Habrá hecho mucho más, pero yo tengo 3 a 4 pasajes bíblicos. Pero uno los voy a leer o a explicar. Si ustedes ya apunten para que busquen en su Biblia, en Esdras, capítulo 1, versículo 1 y versículo 5. ¿Qué nos dice estos dos versículos? En esa época ya no estaba Nabucodonosor, ni sus hijos, ni su nieto de rey. Estaba Ciro el Grande. Nosotros sabemos que los medo-persas conquistaron a Babilonia, entonces asumió el imperio de los medo-persas y toda Babilonia, lo asume Ciro. Y ahí lean en su Biblia, ahí está, apunten si no tienen tiempo ahorita de leerlo, apúntenlo. Esdras 1:1 dice bien claro que Dios despertó el espíritu de Ciro y le ordenó que él organice todo lo necesario para que los judíos vayan a su pueblo, porque ya cumplieron sus 70 años de esclavos. Entonces regresen, pero no regresen con las manos vacías. Que todo el pueblo y el gobierno le ayuden para que se van a reconstruir su templo allá en Jerusalén. Bien claro. Entonces Ciro mandó llamar a todos los judíos diciendo: ¿quién de los judíos quiere ir? Y al pueblo dijo: denle joyas, oro, plata, para que regresen y devuélvanle todo lo que Nabucodonosor trajo, sus joyas, sus adornos que necesita su templo, porque ellos se van a reconstruir su templo. Dio esa orden. Pero ¿qué dice el versículo 5? Los hermanos que habían estado 70 años prisioneros en aquel lugar, estaban también con el espíritu dormido o muerto, que es sinónimo. Solamente vivían con su alma y su cuerpo, ahí por 70 años prisioneros, por no haber oído la voz de Dios a través de los profetas. Por eso les envió 70 años de prisioneros, pero cumplidos los 70 años debían regresar. Y el versículo 5 dice que lo llamó
a los padres de familia de los hogares, los llamó a los sacerdotes y a los levitas. A ese grupo de 3 personas los llamó para que regresen, pero antes de que regresen, Dios hizo un prodigio, los despertó su espíritu dormido. Entonces regresaron todos ellos. Ahí vemos bien claro cómo Dios despertó el espíritu de Ciro, el espíritu de los padres de familia, el espíritu de los sacerdotes y los levitas, para que todos ellos se organicen y regresen a su tierra a reconstruir el templo de Dios. Vemos que ese despertar espiritual no es un despertar espiritual para yo irme a parrandear, para yo irme a hacer cosas que me agradan a mi cuerpo. El despertar espiritual es para hacer cosas que le agradan a Dios, nuestro Señor, que reconstruyan su templo donde vive Dios. Entonces, hay otro pasaje que le menciono nada más, también en Habacuc, también hay otro pasaje que nos enseña, pero este pasaje es el fundamental. Habacuc también hay otro, y hay otro, creo que en el libro de Zacarías o Ezequiel, también habla que Dios despertó el espíritu de muchas personas. ¿Para usarlos para qué? Para que le adoren, para que clamen del Dios vivo al mundo entero. Ese era el propósito que Dios despertó, pero no despertó hacia todo el mundo. Y nosotros, conociendo esto, ¿queremos un desarrollo espiritual en nuestra vida? Pues pidámoslos, hermanos. Pidámosle al Señor, doblemos la cerviz, doblemos las rodillas, o sentados, agachemos cabeza y digamos, Señor, yo he nacido como Adán, muerto espiritualmente. Por favor, despierta mi espíritu para buscarte, para poder adorarte, aunque el mundo se ría. Despierta mi espíritu. Y estoy plenamente convencido que os va a despertar su espíritu. Si ustedes no lo piden, Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer. Los hizo sin que le pidan a Ciro para sus propósitos de Dios. Los hizo en los levitas, los sacerdotes, los padres de familia, para los servicios de Dios, para el favor de Dios, a reconstruir su templo. Así que, hermanos y amigos, necesitamos un despertar espiritual. Un despertar espiritual. Bien, entonces ya vimos respecto a este pecado y a esta muerte espiritual, pero vamos a profundizar leyendo en Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan, Primera de Juan 5, versículo 11 y 12. Ahí nos va a aclarar un poquito, sí, versículo 11 y 12, referente a esta muerte espiritual. Dice así la palabra de Dios en Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Pero el versículo 12, aquí bien claro, ¿qué dice el versículo 12? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. Hablando de vida espiritual. De esa vida espiritual. Que no nacemos con esa vida espiritual, porque nacemos como Adán, muertos espiritualmente. Todo lo visto que están haciendo en esta hora, nace nada más con su alma y su cuerpo. Está muerto espiritualmente. Cuando ya sea mayor, 14, 13, 14, 15 años, y pueda entender, él tiene que pedirle: papá Jesucristo, despierta mi espíritu dormido, que he heredado de mi papá Adán. Entonces el Señor hará un despertar espiritual en tu vida.
tan grande como lo ha hecho y lo sigue haciendo con algunos de los que le piden. Él no despierta el espíritu de aquel que no le pide. Bien, entonces ya hablamos acerca de estos dos temas que hemos heredado del papá Adán, el pecado y la muerte espiritual. Vamos a ver otra de las cosas que hemos heredado de Adán. Nos queda otro punto que ver, la transgresión de Adán. La transgresión de Adán. Porque el pecado sin solo como palabra pecado, incluye mayormente de lo que hacemos cuando faltamos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, golpeamos, los insultamos, robamos. Ese es el pecado que mayormente nosotros creemos. Pero transgresión es el pecado por medio del cual el hombre desobedece a Dios. Ese es el pecado de la transgresión de Adán, porque él desobedeció a Dios. Él desobedeció, se rebeló contra Dios. Para darle la mano a don Satán, él se rebeló contra Dios. Vamos a un pasaje que nos ayude a entender un poquito más de este concepto de la transgresión de Adán. En Salmo 5, versículo 10, por favor. Salmo, por acá está. Salmo 5, 10. Aquí lo tenemos. Nos dice así: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalo fuera, porque se rebelaron contra ti. ¿Ven? Ahí está el concepto de la transgresión de Adán. Es un pecado tan grande, porque él se rebeló contra Dios, contra el Creador, contra aquel que le dio vida. Esa es transgresión, que Adán se rebeló contra Dios. Así puede ocurrir en muchos de personas que comienzan el camino cristiano bonito, van avanzando, van creciendo, van así. Cuando en un momento, decimos comúnmente, le dan la espalda a Dios y le dan la cara a Satanás. Y esa es transgresión, porque se rebelaron contra Dios, que fue enseñándole como un niño sus primeros pasos. ¿Cómo te sentís, madre de familia, hermana? ¿Cómo te sentís, padre de familia, hermano? Que tú, a tu hijito que has ido criando desde que nació, llega a la adolescencia, es cuando ataca más el enemigo a los jóvenes de la adolescencia. ¿Y qué hace tu hijo? Se te revela. ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? Indudablemente que no. Ningún padre de familia, ninguna madre de familia van a sentirse felices que el hijo cuando llega, o la hija cuando llega a la adolescencia, se rebele contra sus padres. Así es la rebeldía del hombre contra Dios. Comenzamos una vida cristiana bonita, he conocido infinidad de personas que aún han estado enseñando, han sido maestros, predicadores, y llegó un momento y se rebelaron contra Dios. Le dieron la espalda a nuestro Dios. Esa es la transgresión. Es un pecado terrible. Es un pecado que no quisiera que nadie de ustedes cometa una transgresión, ¿no? Vemos también que por esta transgresión, aquí en la palabra, donde estamos en Romanos, nos dice que por la transgresión de Adán, ¿no?, el hombre se rebeló contra Dios. Y nos relata que desde Adán hasta Moisés, que son más o menos 2500 años desde Adán, desde que Adán tuvo vida, 2500 habían pasado, porque 2000 pasaron hasta Abraham. De Abraham a Moisés hay 500 años.
2500 años, no había ley. Y si cuando no hay ley, a nadie se le condena. Pero Dios sí hizo un juicio a todas esas personas, porque Él, en esa época, Dios les hablaba audiblemente, así como yo os estoy hablando en este momento. Así audiblemente Dios hablaba a las personas durante 2500 años. No había ley, nadie le podía condenar, porque la ley, por medio de la ley, condenan a alguien. Entonces no había ley. La ley vino después de los 2500 años con Moisés. Antes de 2500 años no hubo ley. Nos dice aquí el pasaje bíblico donde estamos leyendo y estudiándolo y predicándolo. No hubo ley, y al no haber ley no había condenación. Pero Dios sí juzgó. Él juzgó y condenó por desobedientes a todos los que en esa época, de esos 2500 años que no había ley, Él los condenó. Él dio juicio para todas las personas, condenándolos por su desobediencia a Dios, porque Dios le habló y muchos murieron, y reinó en esos 2500. El rey de este mundo era la muerte espiritual. ¿Cuántos millones de seres humanos desde Adán hasta Moisés han muerto? No lo sé, pero esos cuantos que murieron por transgresión de Adán, es decir, rebeldía, desobediencia a Dios, fueron juzgados sin ley por nuestro Señor, porque Él habló y ellos escucharon, pero no le hicieron caso. Hubo ley, nos dice el pasaje donde está aquí nuestro hermano Pablo explicando, y reinó la muerte. La muerte espiritual mató, dice, a muchos. Pero si nosotros leemos la historia del Antiguo Testamento, vamos a encontrar unos pocos que no murieron espiritualmente. Y los puedo contar con los dedos de mi mano. Abel murió físicamente por su hermano, pero no murió espiritualmente. No murió espiritualmente, porque él nunca desobedeció a Dios. Enoc, uno de la quinta generación de Adán, el que menos vivió, también, no nos dice la palabra, pero estoy convencido que Dios a las expresiones de Noé, de que quería conocerlo, quería conocer a Dios, por lo menos yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hacemos un alto y queremos conocer a Dios. Y seguramente esto pasó en Enoc. Y fue a los 60 años de su vida. Él vivió 365, a los 65 años de su vida. Él hizo un alto de su vida, engendró sus hijos, pero quiso conocer a Dios para servirle, para saber quién es Dios. Y Dios le despertó su espíritu y, ¿saben? Fue un pregonero del reino de Dios y de Dios mismo. Le sirvió por 360 años a Dios. Y ahí tenemos al hombre vivito, no murió, se lo llevó Dios a los 365 años. Pero 300 años él sirvió a Dios, predicó, habló a sus amigos, a su familia, a todos hablaba de Dios. Los frutos de esa predicación es Noé, otro hombre justo. Murió a su edad, pero no murió espiritualmente. Otro hombre del agrado de Dios, Abraham, un hombre que no era del pueblo de Israel, pero lo trajo desde los caldeos de Ur, los caldeos con una misión
para que él predique la palabra de Dios. Porque le dijo, tendrás, como hemos leído, hemos visto, tu descendencia será como las estrellas de los cielos o como las arenas del mar. Él obedeció, creyó y comenzó la primera puerta que abrió Dios al mundo con 2 letras. La fe en Jesucristo. La fe es la puerta que nos abre para entrar al cielo. Si no hay fe en Jesucristo, se cerrará la puerta para ti o para quien no quiere creer. Vemos entonces esta situación que algunos no murieron espiritualmente. Y entiendo también que Jacob, a quien después cambió por su nombre Israel, tampoco sufrió de muerte espiritual. Posiblemente a José en Egipto, pero sí seguro que a Judá, que es hijo de Jacob o de Israel, a Judá sí no le dio muerte al Señor, no le dio muerte, fue un siervo de Dios. Entonces ahí termina todas esas cuestiones y entra la ley de Moisés, que por muchos años también ha existido, pero la ley no puede cambiar, Dios dice, el corazón del hombre, no puede transformarlo para que sea un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque la otra transgresión es los judíos, los israelitas, para quienes fue la ley. Ellos transgredieron la ley de Dios, lo llaman la ley de Moisés, pero es la ley de Dios. Todo el que transgrede las ordenanzas de Dios, muera espiritualmente. Muchos murieron en el desierto porque transgredieron y comenzaron a adorar a un toro. Muchos transgredieron en ese desierto y en la conquista. Muchos transgredieron. Aún jueces, aún reyes, todos transgredieron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo tuvieron en un rincón como basura. Pero cuando llegó un rey Josías y ordenó que limpien el sótano del palacio, y se fueron a limpiar el sótano del palacio, encontraron un rollo de las escrituras de Dios, del Antiguo Testamento. Cuando lo trajeron a la presencia de Josías, y él a leerla, ¡oh!, llamó a los sacerdotes. ¿Qué pasó? ¿Por qué no han enseñado esto al pueblo? Desde ahora, una orden. Verán, saquen copias y enseñen al pueblo la ley de Dios. Un hombre de Dios. Pero pasó él y siguieron la misma cantaleta. Hasta que terminó los 4000 años desde Adán hasta Cristo. Ahora vamos a ver qué hemos heredado de Papá Cristo. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué hemos heredado de Papá Cristo? Vamos a leer un pasaje que nos oriente, ¿no? Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Aquí nos va a dar el mismo escritor de Romanos, que es Pablo. Aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora Papá Cristo vino trayéndonos ya no la ley, ya no nos habla directamente como habló en la antigüedad, en la época que no había ley. Cuando hubo ley, habló a través de los profetas, pero cuando Él vino, Dios a esta tierra, nos habló tan claramente desde sus labios. Y nuestros hermanos, los apóstoles, Lucas, un hermano,
Pablo, otro hermano, que no eran apóstoles, pero Dios les habló, escribieron lo que tenemos aquí en las Sagradas Escrituras. Y esta es la palabra de Dios. Dios sigue hablando ahora, no con una voz audible, sino con una voz que la encontramos aquí en las Sagradas Escrituras. Aquí dice bien claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera la salvación por obras, el hombre se va a gloriar. No, por mis méritos que he hecho. Estudien ustedes la historia de las religiones. Por obras han creado santos, por obras han hecho infinidad de siervos de Dios y lo han mandado supuestamente al cielo. Por obras. Dice que la salvación es por gracia, es un don de Dios. Regresemos a donde estamos con lo que acabamos de leer, que la herencia que nos deja ahora Cristo es la gracia. ¿Qué es la gracia? No es dar gracias. Dar gracias es una cosa, la gracia de Dios es otra cosa. Dice aquí, ¿qué es la gracia? Pues según Efesios 2, 8 y 9 que hemos leído, es un don de Dios. Es un favor de Dios, un favor gratuito. ¿Saben qué? Un favor que no lo merecemos. Porque cuando éramos sinvergüenzas, pecadores, transgresores de la ley, Dios tuvo misericordia de nosotros. Su gracia es el conjunto de la piedad de Dios, de las misericordias de Dios, del amor de Dios. Ese conjunto de todas las cosas buenas de Dios, Él le llama gracia. Y esa gracia se llama un favor que hace Dios con el hombre que se arrepiente, no teniendo en cuenta su pecado. Y es gratis, no cuesta. Y estira su mano de gracia. ¿Para qué? Para salvarnos mañana, pasado, de este mundo impío en que vivimos, donde reina. Ahora, desde que vino Cristo, ha reinado Satanás en este mundo. Y desde antes ha reinado Satanás. Y sigue reinando hasta ahora. Pero mañana viene para poner fin a ese reinado de Jesucristo en el mundo. Perdón, de Satanás en el mundo. Porque vendrá para formar su reino con todos. No con los desgraciados, sino los que tenemos la gracia de Dios. Si tú no quieres recibir la gracia de Dios, vas a ser un desgraciado. Y la muerte eterna te espera. Pero si tú, aun habiendo sido un desgraciado, estiras las manos que te da Dios y la coges, te viene a dar la gracia, el don inmerecido, porque no lo merecemos, para salvarnos de este mundo impío, de las garras de Satanás, y llevarnos a la nueva Jerusalén, donde vamos a vivir con Él eternamente. ¡Qué linda es la gracia! Pero encontramos también aquí en nuestro pasaje que para que la gracia lo entiendan y lo reciban como el tesoro más grande, aún que esta propia vida. Entonces el Señor, al ver que había mucho pecado en la gente, ya estamos hablando desde el año 1 de Cristo, o desde el primer siglo de Cristo, hasta ahora, y hasta mañana en que viene, ¿qué hace Dios cuando aumenta el pecado que como tentáculos nos van jalando? Inclusive quieren jalarnos a nosotros, que estamos tibios, niños. Pero cuando ya estás maduro, fuerte, Satanás dice, oh no, con ese no puedo. Pero con pobres niños espirituales,
con pobres adolescentes espirituales o con pobres adultos espirituales que no han logrado pasar la barrera de la perfección. Están bajo el reino de Satanás hoy día. Y esta palabra poderosa de Dios te viene a enseñar que tú te hagas hijo de Dios para que recibas la herencia de tu Padre Jesucristo, la gracia en primer lugar. Y entonces dice que al haber tanto pecado todavía en el mundo, sobreabundó la gracia. O sea, el Señor al comienzo, cuando vino y murió, derramó su gracia para que todo aquel que crea venga a coger la gracia de Dios. El que no cree no va a poder nunca coger la gracia de Dios. Pero va a haber más pecado. Nacen 10 niños, 9 pecadores, y Dios lo ve. Uno no, o quizás nacen 100 niños, uno que se va a coger a la gracia de Dios y 99 no. ¿Qué hace Dios? Sobreabundó la gracia. Nos dice en el pasaje de Romanos que estamos leyendo. Sobreabundó su gracia. Tenemos a un Dios tan lindo que como herencia nos deja para que nosotros nos acerquemos un día a Él. Has tenido que sobreabundar su gracia. Yo le agradezco. Porque cuando tuve 40 años, ya desde 35, el Señor tocaba mi puerta. Pero a los 40 sobreabundó la gracia de Dios para doblar rodillas y comenzar a caminar tras las pisadas de mi Maestro Jesucristo. Él ha dejado huellas para caminar. Él ha pisado esta tierra llena de suciedad, de pecado. Y Él conoce. Entonces dejó un camino porque sobreabundó la gracia. Y dejó un camino por el cual nosotros tenemos que ir. Juan 14:6. Cuando sus discípulos a veces no entendían los mensajes, porque es así, cuando somos niños espirituales, no entendemos, somos jovencitos espirituales o somos viejos espirituales, no lo entendemos. Entonces Dios sobreabundó la gracia y nos mostró el camino que nos conduce al tercer cielo, a vivir en la Nueva Jerusalén con Él. Y dijo Él en uno de sus sermones: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. No vayan por otro camino. Yo soy el único camino. Es Dios que vino del cielo, se hizo hombre y fue a morir en la cruz por ti, por mí, por los millones de seres humanos que hay en este momento. Pero tienes que abrir tus ojos, y si no, mándate a hacer unos lentes espirituales para que puedas comenzar a leer esta santa palabra. Y aquí encuentras que hoy estamos en un tiempo no solamente de gracia, sino de sobreabundancia de gracia por el amor de Dios. Ahora, si así no quieres tú acercarte a Dios, ya no tengo culpa. Ya no tengo culpa. Yo les estoy simple y llanamente, con un amor profundo que es el amor de Dios, advirtiendo a mis hijos, advirtiendo a mis hermanos de la congregación, advirtiendo a todos aquellos que escuchen este mensaje, que hoy sobreabundó la gracia de Dios. Y eso es lo que hemos heredado, una super abundancia de gracia, para que ya no reine la muerte espiritual. Cuando hablo de la muerte espiritual, porque la muerte humana, esa es una cosa natural, que a veces va malogrando este cuerpo, pues, y ya no resiste. Pero estoy hablando de la vida espiritual o de la muerte espiritual, las dos. Entonces, reinó la gracia, sobreabundó la gracia, se hizo el rey de la tierra. ¿Para qué?
para presentarnos a la justicia de Dios. Y esa es también la que hemos heredado nosotros ahora. No solamente hemos heredado la gracia, la superabundancia de gracia, y que reine la justicia, sino que la justicia que nos da vida eterna. ¿Qué más nos ha heredado el Señor? Lo contrario de Adán. Adán fue desobediente. Ahora heredamos la obediencia, en primer lugar a Dios, Jesucristo. En segundo lugar, a los maestros que nos enseñaron la palabra de Dios, nuestros padres humanos espirituales. Y en tercer lugar, también nosotros tenemos que obedecer a la familia, a las autoridades. Dice Dios que obedezcamos a las autoridades, que obedezcamos al clan familiar en donde vivimos, que haya una obediencia profunda de los hijos a sus padres, de la esposa a su esposo, del esposo a su esposa, para que tengamos paz. Eso es lo que Dios nos hereda, pero nos hereda la vida eterna. Hay un pasaje en 1 de Juan 5:11. Vamos a leerlo. 5:13, perdón. Dice así el versículo 13 de 1 de Juan 5. Estas cosas que os he escrito a vosotros, que creáis, esas cosas os he escrito a vosotros, ¿no? Que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Qué hermoso, hermanos. Nos da conocimiento de la vida eterna. ¿Cómo podemos tener esa vida eterna? ¿No? Y Dios le avisa a Juan, y Juan le escribe para nosotros. Porque hoy Dios ya no habla audiblemente, por si acaso. No se dejen engañar con personas que dicen, anoche Dios me habló Dios eso. No. Ya no habla audiblemente. Habla a través de su palabra. Hebreos 1 y 2. A través del Hijo, a través de su palabra que ha dejado escrito Jesucristo, Dios nos habla ahora. Entonces, nos ha dejado estas cosas, estos escritos, la palabra de Dios, para que nosotros creamos en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es su nombre? Del Hijo de Dios. 1 de Juan 5:20. Sabemos que Dios ha venido y ha enviado a su Hijo para que conozcamos al verdadero Dios y la vida eterna. Y estamos en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro Dios. Jesucristo es su nombre. Lo dice su palabra, 1 de Juan 5:20. Si nosotros creemos eso, entonces vamos a ser hijos de Dios y vamos a tener vida eterna allá en la Nueva Jerusalén con nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos agregar de todo este pasaje bíblico? Que la vida eterna es para vivirla juntos con Él allá en el reino de Dios. Amados hermanos, con esto yo creo que está bien claro. Unos 2 minutos, sintetizo. Por Adán heredamos el pecado y la muerte espiritual. Y la transgresión de Adán, o sea, el rebelarse contra Dios, como lo hemos leído en Salmo 5:10. El rebelarse a Dios es la transgresión, ¿no? Porque Adán conoció a Dios y se rebeló, lo desobedeció, le hizo caso a Satanás
Esa es la transgresión que nos ha dejado esa herencia, desobedecer a Dios, y merecemos ir al juicio final. Merecíamos, porque hemos heredado, pero viene otro papá más grande que Adán, el nuevo Adán también se le llama. Viene Jesucristo, y de él heredamos la gracia en cantidad de gracia, para que reine la justicia en nuestros corazones, y reine la justicia de todos nosotros para vida eterna, y que seamos hombres obedientes a la voz de Dios, obedientes a nuestros hermanos que nos han enseñado las Sagradas Escrituras, obedientes aún a nuestras autoridades, aunque no querramos, porque dice en su palabra que Dios pone las autoridades y nos da la vida eterna para vivir en la Nueva Jerusalén. No confundamos, el incrédulo también tendrá vida eterna, pero para vivir en la eternidad con su papá Satanás en el lago de fuego y azufre. Así que te ruego y suplico, lee la palabra, escucha a tus hermanos mayores que te enseñan, obedécele, porque vienen de parte de Dios. Si no quieres obedecerle, desobedeces a Dios y merecerás la muerte espiritual. Ahí vas a ir a vivir eternamente con tu papá Satanás y con tus primos, los ángeles rebeldes, llamados demonios, en el lago de fuego y azufre, con un sufrimiento increíble, terrible. Así que hoy decide, ¿quieres tú, que escuchas por primera vez, ser un hijo de Dios? Haz razón de tu vida. ¿Cómo está tu vida? Sucia, negra. Y si lo encuentras así, donde estés, agacha la cabeza, pídele al Señor que te has arrepentido de esa multitud de pecados que se está viviendo. Confiésale a Él y dile que te ayude desde ahí, porque vendrá un nacimiento nuevo. Nacerás de nuevo para comenzar a vivir la vida espiritual hoy en la tierra, mañana en la Nueva Jerusalén. Que Dios me los bendiga. Que Dios, Jesucristo, que ha derramado su gracia, cójanse de la gracia de Dios. Los amo después de Cristo a todos ustedes. Gracias por escuchar. Benditos sean todos los que buscan ser herederos de nuestro Señor Jesucristo. Señor mío y Dios mío, gracias. Bendice pues a todo este mundo que te busca y enséñales el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén.